A continuación veremos todo lo referente a creación de planos o básicamente los layouts. Hay que aclarar que lo primero que debemos generar es la edición del tamaño de papel y el tipo de papel que vamos a emplear. Para ello nos dirigimos a las dos pestañas que tenemos, layout 1 o layout 2. Nosotros podemos crear tantos layouts se requieran, pero en este caso trabajaremos en uno específico. Para configurar la página vamos a Page Setup Manager dando clic derecho y fijémonos que nos dicen las dimensiones del papel y el tipo de impresora, ¿sí? Posteriormente procedemos a modificarlo y vamos a seleccionar la impresora de PDF y básicamente acá en Colombia usamos los tipos de papel B ISO, ¿sí? En este caso el pliego es 1000 por 700 ISO B1, listo, y damos OK. Posteriormente cerramos. Básicamente estas líneas punteadas es la margen hasta donde llega el cabezal de la impresora, es decir, nuestra zona de trabajo. Inicialmente lo que debemos configurar es todo aquello que tiene que ver con márgenes y rótulos. Recuerden que eso es a partir de comandos y partes de dibujo, líneas y dibujos y textos de AutoCAD. Para ello vamos a empezar a crear marcos, cada uno en su respectivo layer, donde básicamente vamos a empezar a generar el rótulo según se tenga establecido o según la norma vigente. Por ejemplo, vamos a generar el de envías. ¿Listo? Recordemos que toda esta configuración es a partir de líneas y puntos de AutoCAD. Entonces, básicamente nosotros podemos empezar a crear todas estas características para posteriormente decirle al software que imprima sobre estas condiciones. ¿Listo? Entonces podemos insertar textos, podemos insertar las ventanas, podemos hacer, en este caso vamos a generar lo que es un plano planta perfil, listo, con la serie de condiciones que requiera nuestro rótulo. Una vez creado el rótulo con sus respectivas condiciones, donde se establece unas abscisas, ¿sí? Unos logos, básicamente algunas condiciones de texto, se procede a generar las respectivas plantas. Fíjense en que yo puedo nombrar el layout. Es importante nombrarlo para saber en qué momento le voy a decir yo al software que use este nombre de layout. El siguiente layout básicamente es el predeterminado. Entonces es importante renombrar ese layout. Podemos ponerle pliego, planta perfil, uno mil. ¿Sí? Con eso sabemos qué es, o dejémoslo planta perfil 1000. Con eso sabemos, perdón, que la condición de este tipo de papel es pliego planta perfil. 1000, perfecto. Y podemos posteriormente decirle que el layout 2 sea, puede ser un pliego planta perfil, pero a escala general, es decir, a escala 1/10.000. ¿Listo? Para ello, entonces, una vez generado esto, básicamente vamos a continuar con la parte de algunas ventanas que son importantes o algunas convenciones o cuadros que son importantes para nuestro formato. ¿Listo? Sin embargo, antes de eso podemos definir lo que son las ventanas y las vistas. Para ello vamos a crear
una vista rectangular en la parte superior, puede ser un poco más metida, ¿sí? Y vamos a crear esta vista correspondiente a este sector. Esta vista la vamos a nombrar con la parte de la planta, es decir, vamos a decirle al software que en esta vista me localice o me imprima la parte de la planta. Para ello seleccionamos la vista que acabamos de crear o el viewport y le damos propiedades. Fíjense en que la tabla de propiedades en el tipo de viewport me indica qué característica cumple ese viewport. En este caso vamos a decirle que es la parte de la planta. ¿Listo? Y posteriormente en la de abajo vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a dar unas propiedades y le vamos a indicar que es el perfil. Una vez dicho esto, vamos a generar las respectivas escalas de cada una de esas vistas. Vamos a dar doble clic y fíjense que se me activa el panel acá y podemos determinar que esa escala va a ser 1000 y damos en el candado, que lo que me permite hacer es bloquear la vista sin importar el zoom que yo dé, queda bloqueada con ese tipo de escala. Y en la parte inferior vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a definir la escala 1000, ahí la tenemos, y vamos a bloquear con el candado. ¿Listo? Quiere decir que ya configuramos nuestra planta y nuestro perfil, ambos a escala 1000. Posteriormente crearemos el mismo, solo que a escala 1/10000. Planta 1000. Y podemos sacarle una copia, crear al final, donde diga planta 10000. Planta 10000. Y podemos borrar el siguiente layout. Está presentando alguna condición, alguna característica que no permite actualizar el conjunto de nombres directamente. Vamos a ver si nos deja. No, me parece todavía no. Ya. Entonces, básicamente tenemos estos dos tipos de archivo. La única diferencia de este con este va a ser que a este de el planta general de 1/10000 le vamos a cambiar la escala y se la vamos a dejar en 1/10000, desbloqueando el candado y la dejamos acá 1/10000. Ponemos el candado y de igual manera la parte inferior vamos a deshabilitarlo y le dejamos 1/10000 y posteriormente el candado. Verificamos en la planta 1000 que ambas estén a 1000 efectivamente y perfecto. Una vez hemos configurado este tipo de escalas, vamos a insertar unos cuadros de anotación o convenciones que son bastante importantes. También se han hecho previamente con comandos AutoCAD y con dibujos y letras de AutoCAD básicamente. Y podemos indicar y ponerlos en la posición que más nos convenga o que mejor se nos acomode a nuestros dibujos. ¿Listo? Lo mismo el cuadro de convenciones, es un cuadro, una tabla que se ha insertado, podemos dejarlo por este lado, y lo mismo el diagrama de peraltes. Listo. Y bueno, puede ser un cuadro de curvas, yo lo dejo normalmente, cuadro de curvas verticales, podemos dejarlo por el momento ahí. Listo. Lo importante de estos cuadros es, por ejemplo, que yo debo crear una serie de características que me permitan hacer, digamos, o ponerle un fondo blanco a estos cuadros para evitar que, pues simplemente para evitar que se sobreponga sobre algún tipo de grilla o algún tipo de coordenada que nosotros pongamos. Es decir, debemos ponerle un fondo blanco a estos cuadros para que simplemente no se sobreponga ni la grilla, ni coordenadas, ni el plano en planta, ni nada por el estilo. Para ello nos vamos a la pestaña Annotate y en esta submenú Wicked Path
podemos seleccionar este tipo de objeto. Entonces lo que hago es que hago un tipo de línea o especifico un tipo de polígono, ¿cierto? Y ya lo he cerrado. Entonces, una vez he puesto este polígono, fíjense en que él me pone un fondo blanco sobre ese cuadro. Lo ideal es enviarlo al fondo o simplemente seleccionar lo que hay dentro, todo el tema de textos, y enviarlo al frente. ¿Listo? De la misma manera vamos a hacer con el siguiente cuadro. Vamos a hacer, o podemos escoger una polilínea o simplemente podemos dibujarla encima del cuadro. No hay ningún problema, cualquiera de las dos opciones. Y le vamos a dar cerrar al cuadro. Seleccionamos el cuadro y le decimos cerrar. Nuevamente seleccionamos el texto que queramos que aparezca en este recuadro y lo enviamos al frente. De igual manera vamos a hacer con este texto y con eso hemos generado lo correspondiente a los cuadros o elementos que posteriormente se imprimirán o se plotearán sobre nuestro archivo y nuestros planos planta perfil. Enviar al frente. Estas son las condiciones, básicamente, si se han dado cuenta, se ha creado a partir de un rótulo, unas coordenadas, unos objetos, perdón, específicos y básicamente unos cuadros de texto y unas convenciones que en cada uno de ellos, tanto en la planta como en el perfil, se van a plotear de una manera que nos permita generar nuestros planos en la forma adecuada o con los rótulos que hemos previamente establecido para el proyecto. De igual manera hemos creado un plano correspondiente para las secciones transversales, ¿sí? Hemos creado un rótulo con unas características y hemos creado un viewport, el cual para darle la característica o decirle al software que este corresponde al plano de secciones transversales, vamos a dar unas propiedades en el viewport. En el viewport, fijémonos que en la parte inferior le vamos a dar la opción de secciones y en la escala, según nuestra norma en vías, nos pide que debemos generar las escalas de las vistas o secciones transversales 1-100 y procedemos a bloquear el respectivo candado o el viewport, que nos permite decir que sin importar el zoom que se le haga no me va a modificar esa condición de esa escala. Una vez hemos configurado tanto las secciones como las plantas, lo que procedemos es a guardar el archivo, ambos archivos, como unas plantillas o como unos archivos con extensión DWT. Para ello nos vamos a Save As y damos un template o plantilla y lo guardamos en nuestros archivos o básicamente en la carpeta de Autodesk, ¿sí? O Plan Production. Básicamente vamos a guardarlo en nuestra carpeta de template, en la carpeta donde dice Plan Production, ¿sí? Y es importante guardar en Plan Production el nombre, por ejemplo, de esta que va a ser secciones.dwt. Siempre es importante guardar el archivo con extensión DWT. Voy a guardar las secciones en esta carpeta y básicamente le voy a dar OK. Y por el otro lado vamos a guardar lo que son las plantas, tanto general como específico en escala 1000 y 1/10000 de la misma manera. Guardar como y busco un DWT, recuerden, y en la carpeta que viene por general con el nombre de Plan Production. Entonces vamos a guardar acá como plantas y guardar y posteriormente OK. Con eso ya le he dicho al software que en el momento en que vaya a generar los planos
use las plantillas denominadas plantas DWT y secciones .dwt.